Bienvenidos al avance del capítulo 29 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel le explicó a Rogelio que Paula estaba realmente muy ebria cuando ocurrieron los hechos. Le contó que, en una curva, ella perdió el control del volante, salió del camino y se accidentó. Sin embargo, Rogelio no parecía dispuesto a calmarse. Con un tono amenazante, advirtió a Gabriel que si algo le llegaba a suceder a su hija, él tendría que pagar las consecuencias, incluso con sangre si fuera necesario. Ante la tensa situación, Carlos intentó intervenir, tratando de calmar los ánimos y de aliviar un poco la presión que se estaba generando entre todos los presentes. Juana decidió ir a buscar al doctor Méndez para entender mejor lo que había pasado, ya que tenía muchas dudas y necesitaba respuestas. Cuando finalmente logró hablar con él, Méndez intentó explicarle todos los detalles de la situación, pero su explicación no hizo más que enfurecer a Juana. Esto sucedió porque el doctor afirmó que el bebé que esperaba era de Gabriel, una declaración que molestó profundamente a Juana. En respuesta, ella le dejó claro que ese bebé era suyo y de nadie más, y aseguró que no permitiría bajo ninguna circunstancia que alguien intentara arrebatárselo. Jenny recorría toda la casa en busca de su familia, pero no encontraba a nadie por ningún lado. Al ser el día de su cumpleaños, ella pensó que le estarían preparando alguna sorpresa especial. Justo cuando comenzaba a preguntarse qué estaba pasando, recibió una llamada de su padre. Para su sorpresa, él empezó a cantarle feliz cumpleaños desde el otro lado del teléfono y le recordó con emoción que siempre había estado pendiente de ella, incluso en todos aquellos años en los que no pudieron estar juntos. Pacheco miró a Castillo y le dijo, con cierta franqueza, que lo que estaba haciendo no se veía nada bien, y que no entendía por qué había dejado que Yadira lo manipulara de esa forma. Castillo le respondió que había actuado de esa manera porque, al hacerle caso a Yadira, le dio mucha rabia ver a Jenny besándose con su jefe delante de todos, como si nada. Pacheco, viendo que la situación se estaba saliendo de control, le aconsejó a Castillo que empezara a hacer bien las cosas, porque si seguía dejándose llevar por Yadira, la situación solo iría de mal en peor. Yadira se acercó a Jenny con la intención de provocarla y hacerla sentir celos. Sin rodeos, le dijo que ella y Castillo se habían besado muchas veces. Pero Jenny, con una expresión de indiferencia, le respondió que no le interesaba en lo más mínimo lo que hubiera pasado entre ellos, y le pidió que, por favor, se largara de su casa. Las chismosas del barrio no perdieron la oportunidad y, como siempre, se acercaron a Josefina con el único propósito de burlarse de ella por lo que estaba atravesando. Con risitas maliciosas y palabras sarcásticas, le dejaron caer el rumor de que todo el mundo en el barrio ya sabía que Ramón había regresado. Esta noticia dejó a Josefina completamente sorprendida, ya que no esperaba ese regreso y mucho menos que la noticia se hubiera esparcido tan rápido entre los vecinos. Ramón, en una conversación con su hija Margarita, confesó que, en el fondo, nunca debió haber vuelto. Admitió que la única persona que mostró una emoción genuina al verlo fue Jenny, lo cual le había alegrado, pero no lograba entender cómo hacer para que el resto de sus hijos pudieran perdonarlo. La situación se tornó aún más difícil para él cuando, entre lágrimas, reconoció que le dolía profundamente el odio que sentía Felipe hacia él. Ramón se sentía abrumado y atrapado en una situación de la que no veía salida. Enriqueta estaba en plena sesión de ejercicios, concentrada en sus movimientos, cuando escuchó que alguien tocaba a su puerta. Se dirigió a abrir y, para su sorpresa, se encontró con Felipe, quien había llegado con una gran cantidad de galletas en las manos. La sorpresa y el detalle le arrancaron una gran sonrisa a Enriqueta, que le dio la bienvenida con alegría mientras observaba las galletas que él había traído. Juana estaba sumamente enojada con todo lo que estaba viviendo y no podía evitar recordar las palabras de advertencia que su madre y su abuela le habían dicho en el pasado. Ellas le habían advertido que Gabriel terminaría por destrozarle la vida, pero en ese momento, Juana se sentía firme y convencida de que, aunque Gabriel tuviera mucho poder y dinero, no permitiría que él arrebatara a su hijo. Con determinación, Juana se propuso defender a su hijo cueste lo que cueste, sin importar los obstáculos que tuviera que enfrentar. El médico salió al pasillo y se dirigió a Gabriel y Amparo para informarles sobre el estado de Paula. Con seriedad, les dijo que Paula aún no reaccionaba y que seguía en tratamiento, ya que el accidente le había dejado un fuerte golpe en la cabeza y su estado era muy delicado. Al escuchar esto, Amparo se sumió en una tristeza profunda, sintiéndose cada vez más afligida por la situación de su hija, mientras que Gabriel, a su lado, no podía ocultar su creciente preocupación por el bienestar de Paula. El médico les aseguró que los mantendría informados de cualquier cambio.
Enriqueta y Felipe estaban disfrutando juntos en la casa de ella, pasándola muy bien, cuando Felipe, observando el lugar, comentó lo bonita que era su casa. Esto hizo que Enriqueta se riera con gracia, agradecida por el halago. Le recordó, además, que él no le había avisado que vendría. A lo que Felipe respondió que simplemente tenía muchas ganas de verla otra vez y de admirar esos ojos tan lindos que tanto le gustaban. También aprovechó el momento para pedirle perdón por haber llenado su oficina de globos en una ocasión anterior. Enriqueta, en vez de molestarse, lo besó con ternura y le aseguró que no debía preocuparse por ese detalle. Ramón sorprendió a Jenny con un pequeño pastel de cumpleaños, y ella no podía disimular su alegría. Ese gesto, aunque sencillo, le llenó el corazón de felicidad porque no estaba acostumbrada a recibir detalles así, especialmente desde que su padre se fue. Aprovechando el momento, Jenny se dedicó a disfrutar cada segundo con él, tratando de hacer que el día fuera realmente especial. Sin embargo, en un momento de emoción, no pudo evitar llorar y le confesó que desde su partida, nadie le había hecho un detalle tan lindo. En respuesta, Ramón la abrazó con ternura, tratando de consolarla. Justo en ese instante, llegó Margarita, quien saludó con una sonrisa, y Jenny, un poco desconcertada, le preguntó a su padre quién era ella. Con una expresión serena, Ramón le explicó que Margarita era su hermana, dejando a Jenny completamente sorprendida. Juana, con gratitud en sus palabras, agradeció sinceramente a Daniela por todo el apoyo que le había brindado durante ese tiempo tan complicado. Daniela, con una sonrisa, le respondió que no tenía de qué preocuparse, porque para eso estaban las amigas. Sin embargo, antes de despedirse, Daniela le aconsejó a Juana que fuera sincera con su familia y que les contara toda la verdad de lo que estaba sucediendo. Juana, aunque algo dudosa, le aseguró que así lo haría. Pero cuando Daniela se marchó, Juana notó en su teléfono varias llamadas y mensajes de Gabriel. Tras leerlos, se dijo a sí misma que no tenía intención de contestar, sintiéndose firme en su decisión. Jenny se encontraba con su padre y Margarita, intentando conocer un poco más a su nueva hermana y fortaleciendo el vínculo con ambos. En medio de la conversación, Jenny aprovechó para contarle a su padre una noticia importante. Ella tenía una hija llamada Juana, lo que significaba que él ahora era abuelo. La noticia llenó de alegría a Ramón, quien no pudo ocultar su emoción al enterarse de que tenía una nieta. Para hacer que el día fuera más especial, Ramón le dio un poco de dinero a Jenny por su cumpleaños. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para Margarita, quien se molestó al ver el regalo, ya que sabía que la situación económica de su padre no era la mejor. Aún así, Jenny no notó el malestar de Margarita y le expresó a su padre lo feliz que estaba de que él hubiera regresado. El médico permitió a Amparo que pasara a ver a Paula mientras seguía en tratamiento, aunque su estado seguía siendo muy delicado. Gabriel, visiblemente nervioso y lleno de ansiedad, se quedó en el pasillo, y en ese momento llegó Carlos para acompañarlo. Carlos le preguntó cómo iban las cosas, y Gabriel, con una expresión de angustia, respondió que no bien, ya que no podía evitar sentirse culpable por todo lo que estaba ocurriendo. Carlos intentó tranquilizarlo, asegurándole que se trataba de un accidente, algo que nadie pudo prever. Sin embargo, Gabriel insistió en que la situación era su responsabilidad, ya que desde hacía tiempo debió haberle dicho a Juana que él era el padre de su hijo. Además, le confesó a Carlos que Paula, en un momento de sinceridad, le había revelado la verdad a Juana antes de que él mismo tuviera el valor de hacerlo. Rogelio estaba furioso después de haber asistido a una reunión, decidido a hacer lo que fuera necesario para acabar con la cervecería, sin importar las consecuencias. Manuel, observando la ira de Rogelio, le preguntó si tenía pensado hacerle a Gabriel lo mismo que en su momento le hizo a Francisco, insinuando que sus métodos podían ser drásticos. Pero Rogelio, sin darle importancia, respondió con frialdad que no le interesaba lo que pensaran, ya que haría exactamente lo que quisiera. Justo en ese momento, Camila entró a la oficina y, después de saludar, le preguntó a Rogelio cómo estaba Paula. Rogelio, aún enojado, le explicó que Paula había salido en el auto a toda velocidad y había terminado en un accidente, y, según él, la culpa era de Gabriel. Camila, aprovechando la situación para empeorar el ánimo de Rogelio, le informó que Juana estaba esperando un hijo de Gabriel. Esto no hizo más que avivar la ira de Rogelio aún más. Juana estaba en su habitación, sumida en sus pensamientos y sin poder dejar de pensar en Gabriel. Cada recuerdo y cada momento que habían compartido pasaban por su mente, y no podía evitar llorar al pensar en todo lo que le estaba sucediendo. Para ella,
Todo el sufrimiento y la confusión que estaba experimentando parecía ser consecuencia de sus propias decisiones. A pesar de los esfuerzos por calmarse, las emociones parecían abrumarla, llenándola de tristeza y desconsuelo. David, preocupado, se acercó a Daniela y le preguntó cómo estaba Juana, esperando alguna noticia que le diera tranquilidad. Daniela, con un tono serio, le explicó que Juana estaba pasando por un momento muy difícil, ya que Paula le había confesado la verdad, algo que la había afectado profundamente. David, escuchando esto, comentó que ya se lo había imaginado, y que incluso había confrontado a Gabriel por todo lo que estaba ocurriendo. Luego, David añadió que, debido a la relación conflictiva entre Gabriel y él mismo, también Paula había terminado en el hospital, lo cual aumentaba su sentimiento de culpa y preocupación por la situación. El médico se dirigió a Gabriel y a Amparo para darles noticias sobre el estado de Paula. Les informó que había sufrido un derrame cerebral y que tendrían que armarse de mucha paciencia, pues el proceso de recuperación no sería fácil. Explicó que, en la etapa inicial, era común que los pacientes tuvieran dolor de cabeza, pérdida de memoria y otros síntomas, y que todo dependería del progreso de Paula. Insistió en que no debían presionarla, ya que forzarla podría ser perjudicial. Luego, el médico se retiró para dejarlos solos. Gabriel, conmovido y preocupado, intentó acercarse a Amparo, pero ella, en lugar de recibir su apoyo, le hizo un gesto de desprecio, dejando claro que lo culpaba por todo lo que estaba pasando. David llegó a la casa de Juana sin avisar y en completo silencio, sin expresar de inmediato a qué había ido. Al verlo entrar, Josefina se le acercó y le preguntó qué necesitaba. David, con el rostro serio, le respondió que tenía que hablar con Juana. En ese momento, Juana apareció en la sala, con los ojos llenos de lágrimas. Al verla así, Josefina le preguntó con preocupación por qué estaba llorando. Juana, aún muy afectada, le confesó entreyornado que Gabriel no la amaba de verdad, sino que parecía estar detrás de algo que le interesaba mucho. Conmovida, Josefina le dio un abrazo cálido, intentando consolarla en ese momento de tristeza. En la oficina, todos estaban intrigados por la ausencia de Enriqueta, ya que ella jamás llegaba tarde, ni siquiera cuando estaba enferma. La sorpresa y las preguntas comenzaron a llenar el ambiente, pues su falta era algo muy inusual. Lo que nadie imaginaba era que Enriqueta, en realidad, estaba en su cama, acurrucada y disfrutando de un momento íntimo y relajado con Felipe. Durante esos momentos juntos, Felipe aprovechó para desahogarse con Enriqueta, confesándole lo injusta que le parecía la vida. Le contó que, tras 25 años de ausencia, su supuesto padre había regresado de repente, desatando caos y problemas en la vida de toda su familia. Enriqueta, sin interrumpirlo, escuchó atentamente cada palabra de Felipe, apoyándolo en silencio. Jenny, algo confundida, le preguntó a su madre qué día era hoy, a lo que Josefina, distraída, le respondió que no lo sabía con exactitud. Fue entonces cuando Jenny le recordó que ese día era su cumpleaños. Al escuchar esto, Josefina, sorprendida, abrazó a su hija y le pidió que disfrutara, pero Jenny, algo seria, le comentó que lo único que deseaba era ser feliz, sin preocuparse tanto por el día. También le expresó su temor de que su padre volviera a desaparecer de su vida, a pesar de que se había presentado para celebrar su cumpleaños. Estas palabras dejaron a Josefina impactada y sin saber qué responder. Margarita confrontó a su padre, Ramón, cuestionando por qué le estaba dando tanto dinero a Jenny cuando apenas tenían suficiente para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la comida. Ramón, con un tono de resignación, le explicó que, tras tantos años sin ver a Jenny, quería hacerle un regalo especial y que simplemente deseaba tener ese detalle con ella. A pesar de su molestia, Margarita comentó que, al menos, Jenny lo había perdonado. Ramón, entonces, le pidió que mantuviera la promesa de no decirle a nadie sobre su enfermedad, recordándole la importancia de mantener eso en secreto. David le aseguró a Juana que siempre estaría al pendiente de ella y del bebé, recordándole que su deseo era verlos bien y felices. Juana, tocada por sus palabras, le agradeció sinceramente por todo lo que estaba haciendo por ella y por el apoyo constante. David, con firmeza, le dijo que sus sentimientos hacia ella eran sagrados y que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por estar a su lado, incluso entregar toda su vida. A pesar de estas palabras de apoyo, Juana, con tristeza, expresó su desilusión por el egoísmo de Gabriel, que la dejaba con un sentimiento de amargura difícil de superar. El médico se dirigió a Amparo para darle la última actualización sobre Paula. Le explicó que, aunque Paula aún no había despertado,
su estado se mantenía estable, algo que brindaba cierta tranquilidad. Gabriel, que escuchaba atentamente desde un poco más atrás, se sintió aliviado, aunque fuera solo un poco, al saber que no había empeoramientos y que Paula estaba siendo monitoreada de cerca. Juana, abrumada, le confesó a David que se sentía engañada y dolida por todo lo que había llegado a creerle a Gabriel, quien le prometía que dejaría a Paula, pero nada de eso parecía cierto. David, aprovechando el momento, intentó influir en Juana y le sugirió que dejara de ser tan buena con Gabriel, aconsejándole que no le creyera ni buscara más. Juana, después de escucharlo, decidió que debía mantenerse firme, proteger a su hijo y enfrentar lo que fuera necesario sin ceder. Su expresión mostraba la resolución de quien ha decidido seguir adelante por su propia cuenta. Josefina estaba visiblemente molesta con Jenny y le recriminó que hubiera invitado a Ramón a la fiesta, algo que para ella era incomprensible. Jenny, sin alterarse, le respondió que, aunque entendía su enojo, ella tenía derecho a invitar a su padre. En ese momento, David decidió retirarse, y Juana se disculpó con su madre por haber olvidado su cumpleaños. Sin embargo, Jenny trató de restarle importancia y le aseguró que no se preocupara. Juana, aún algo desconcertada, le preguntó a Jenny de qué invitados estaban hablando, y entonces Jenny le confesó que su abuelo había llegado. Esta noticia dejó a Juana asombrada, sin saber cómo reaccionar. Jenny, preocupada por el aspecto de Juana, le preguntó si estaba bien o si había algo que le molestaba. Juana, notando la preocupación de su madre, le dijo que prefería no hablar de cosas tristes, recordándole que era su cumpleaños y que quería que solo se comentaran temas felices y que valieran la pena. Sin embargo, Jenny no estaba convencida y le insistió, diciéndole que la veía muy decaída y que realmente quería saber cómo se sentía. Juana trató de tranquilizarla y le pidió que no se preocupara, asegurándole que le contaría la verdad más adelante. Josefina, preocupada por Felipe, le preguntó dónde había estado, ya que había ido a buscarlo al taller sin encontrarlo. Felipe, intentando calmarla, le explicó que no pasaba nada malo, que simplemente estaba ocupado con algunas cosas. Pero Josefina, insatisfecha con su respuesta, le recordó que era el cumpleaños de su hermana Jenny y que ella había invitado a su padre. Al escuchar esto, Felipe le respondió enfadado que no iba a permitir que Ramón asistiera a esa fiesta. David fue al hospital para ver cómo estaba Paula y, al encontrarse con Amparo, le expresó su pesar por lo ocurrido, asegurándole que podía contar con él para lo que necesitara. Luego de esta breve conversación, salió de la habitación, pero Gabriel, que había estado escuchando todo, decidió seguirlo. Al alcanzarlo en el pasillo, le exigió que se fuera del hospital. David, sin achicarse, le respondió que lo escuchara, ya que tenía algo importante que decirle. Gabriel insistió en que se marchara, pero David, serio, le reveló que Juana ya sabía que lo único que a él le interesaba era el bebé, y que no quería saber nada de él. Las palabras de David encendieron a Gabriel, quien se acercó desafiante, cara a cara, sin saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar en ese enfrentamiento. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.